Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. En este vídeo vamos a analizar las 4 crisis que están generando una volatilidad enorme en este año 2022, tanto en la economía como en las bolsas globales. Tanto si inviertes en bolsa como si no, este vídeo te será de utilidad, dado que el nuevo escenario económico que se avecina nos va a afectar a todos por igual. A continuación te voy a mostrar las razones y cómo puede ser de peligroso si no se solucionan estas situaciones en el resto del año. A continuación puedes ver mi pantalla. Y la primera de las crisis es la crisis del transporte, donde ha habido un colapso logístico a nivel global. Podemos ver imágenes donde literalmente los puertos globales están atascados y los costes de transporte se han ido por las nubes. Esto significa que está habiendo problemas de suministros y que las mercancías que llegan a un coste superior porque todos los transportes han encarecido los costes y los productores tienen que subir sus precios. De hecho, en este gráfico que publicaba The Economist podemos ver cómo el coste de transportar el típico container que hemos visto en estas imágenes ha pasado de ser de 1.500 o 2.000 dólares a más de 10.000 dólares. O sea, se ha multiplicado por 5 veces y al final eso va a repercutir en que todos los productos o servicios, bienes que importamos o consumimos van a haber aumentado su coste de manera proporcional. Y no solo eso, al final acabará provocando inflación, que vamos a hablar ahora un poquito más adelante de por qué es un riesgo tan peligroso. De hecho, el responsable logístico de Uber hablaba de un Armagedón a nivel logístico y de transporte y que nadie parece tener solución. Y esto se debe a que con el tema de los confinamientos y del aumento de casos, muchos trabajadores no pueden ocupar su puesto de trabajo y a la vez hay un déficit de trabajadores cualificados que quieran dedicarse a este sector, porque la economía ha estado evolucionando. Son sectores donde todavía había una demanda, pero no hay una oferta de trabajadores. Y esta crisis y este confinamiento ha aumentado esta situación. Con lo cual aquí podemos ver que la variación, por ejemplo, de nuevas vacantes para transporte por carretera, porque el problema no es solo marítimo, es también los transportes por carretera o incluso aéreo. Podemos ver cómo la demanda de trabajadores también, no solo en Estados Unidos, como veíamos antes, sino en Europa, está por las nubes y no se están encontrando suficientes trabajadores para ocupar esos puestos de trabajo, con lo cual las empresas van a tener que subir dramáticamente los salarios y eso va a repercutir en todos los productos o bienes que consumimos. De hecho, las implicaciones de esto, la más inmediata es la inflación. Ya sabéis que es un grave problema, ahora os voy a mostrar por qué ha empeorado más todavía la situación. Y esto al final repercute en el consumo, ¿vale? El 70% de la economía ya sabéis que es el consumo de la gente, con lo cual si la gente tiene menos renta disponible porque han subido el precio de las cosas y no pueden consumir tanto, esto va a afectar negativamente a la economía y también por consecuencia a las bolsas, a las valoraciones y a las acciones, porque al final si se reducen los beneficios empresariales, pues las acciones tendrán que reflejarlo y bajar en bolsa, que es la segunda implicación que tendría esto. Y obviamente ese efecto también es negativo de cara al tema de las valoraciones en bolsa. El segundo riesgo, y probablemente el más grave, al menos a mí personalmente es el que más me preocupa, es el tema de la inflación. Este mismo viernes salió el dato publicado de la inflación en Estados Unidos y el resto de países va un poco acompasado y es el dato más alto de los últimos 40 años. De hecho, los mayores responsables de legislar en cuanto a la política monetaria, que es la Fed o la Reserva Federal, porque luego el resto de bancos centrales van aparejados o van siguiendo la estela de lo que hace la Reserva Federal. Entonces, la Reserva Federal está un poco entrando en pánico. Al principio habían minimizado el riesgo de la inflación y de cómo iba a evolucionar, pero este mismo viernes, son noticias recientes de hace pocos días, han convocado una reunión de emergencia para el próximo lunes con el único objetivo de abordar esta situación porque no pueden esperar y no pueden dejar pasarla. Entonces, eso podría modificar drásticamente el escenario económico para los próximos meses y también para el escenario de la evolución de las bolsas, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente tiene la percepción de los que realmente dirigen la economía, pues son los políticos, los gobiernos y demás, pero no, son los bancos centrales y las decisiones que toman, ¿de acuerdo?
Entonces, antes de continuar con el tema de la inflación, simplemente quiero recordaros que ya tenemos abiertas las inscripciones para el curso de bolsa que voy a impartir este año y ya sabéis que soy un profesional de la bolsa, tenéis ese track record auditado de que gestionamos fondos de inversión, estamos regulados por la CNMV y yo personalmente estaré compartiendo con vosotros pues todos los conocimientos que me han llevado de ser inversor particular e inversor profesional en la actualidad y gestionar 4 fondos de inversión con casi 300 millones de euros bajo gestión. Y va a ser un curso muy práctico, son casi 100 horas de formación donde pues voy a condensar todos los detalles para acompañaros. Llevamos muchos años ya realizando estas convocatorias y se suelen agotar las plazas antes de comenzar. Entonces, si queréis formalizar vuestra inscripción, lo podéis hacer en el link de la descripción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la noticia de CNBC que os decía antes de cómo la inflación ha alcanzado niveles no vistos en los últimos 40 años. Y en esta época los tipos de interés estaban por encima del 6%, ahora estamos hablando de que están al 0%, y esto va a tener también pues, implicaciones. El problema de la inflación es probablemente el más grave para todas las personas porque nos afecta a todos por igual. Y lo podéis ver aquí, el coste medio de un café en Estados Unidos en el año 70 era de 25 céntimos. En la actualidad es pues prácticamente 10 veces más, de 1,59 dólares. Y esto ha sido igual en todos los países, ¿de acuerdo? De hecho, se suele decir que la inflación es el impuesto de la clase obrera o de la clase media. Y es curioso porque la gente lo acepta abiertamente. Al fin y al cabo, como la gente en su cuenta de banco ve que tiene el mismo dinero, pues no se preocupa. Sí, ve que suben los precios, intenta consumir menos y demás. Pero es lo mismo que si te dijeran, oye, el precio del café está igual, pero de tu cuenta te voy a sustraer el 30% del dinero. Eso la gente no lo toleraría, pero como es al revés, la gente está contenta, ve que tienen la misma cantidad de dinero, incluso a lo mejor le suben un poquito su salario, pero siempre sube menos de lo que acaban subiendo los precios, pues están contentos. Entonces, eso al final es una disminución de tu riqueza, de tus ahorros, de tus ingresos enorme. Con lo cual, ahora vamos a ver las posibles soluciones y cómo puede evolucionar. Y de hecho, os voy a mostrar ejemplos de, primero, no son todo perdedores de estas crisis, hay empresas que cotizan en bolsa que se han beneficiado y del tema de la inflación, al final la única solución es invertir. Todo lo que sea conservador, en plan tener el dinero en el banco, tenerlo en bonos, tenerlo en renta fija, lo que decían que era seguro, todo eso está perdiendo ahora mismo un 7% de su valor, ¿vale? Con la cifra publicada. Al cabo de 3-4 años significa que podrías perder entre el 20 y el 30% de tu dinero. Entonces, la única solución es empezar a invertir. Normalmente la opción más accesible para muchas personas, aunque tiene volatilidad y un cierto riesgo, es la bolsa, las acciones, pero sabiéndolo hacer de una forma con conocimiento, ¿vale? Luego también están inversiones inmobiliarias y demás, ¿de acuerdo? Y esta es la gran noticia de esta semana que confirma pues, los miedos que hay en la economía. Esto está sacado de la Reserva Federal, es la fuente oficial, y vemos cómo para el próximo lunes está convocada una reunión con el único objetivo, es esta reunión, de discutir las tasas de discount rates de la Reserva Federal, que vienen a ser los tipos de interés de la economía. Sabéis que estamos en un entorno de tipos cero, pues se está avanzando que inicialmente iba a haber subidas del 0,25, pero están hablando de que igual podemos ver subidas directamente de hasta un 1%, cosa que no había sucedido pues desde hace décadas, literalmente. De hecho, la última gran subida que hubo de tipos de interés inesperada fue lo que terminó de pinchar la burbuja.com en el año 2000 y ahora estamos en una situación similar donde las acciones tecnológicas están empezando a bajar, hay mucha volatilidad, muchas acciones de alto crecimiento, salidas a bolsa, energías renovables, vehículos eléctricos y demás que están en una situación muy débil, con lo cual si se producen estas sorpresas al alza de tipos de interés tendrían un efecto pues muy negativo. Y no solo eso, el resto de bancos centrales que estaban en una situación más tranquila y de facilitar las condiciones monetarias, que normalmente son bastante alcistas para la economía y la bolsa, pues están cambiando la dirección. Aquí podemos ver esta noticia del Financial Times, como ya incluso los mercados empiezan a descontar 2 subidas de tipos de interés en Europa, con lo cual no es tan solo en Estados Unidos. De hecho, algunos de los gobernadores de bancos centrales de Europa ya están urgiendo al Banco Central Europeo también, no solo como la Fed, a subir tipos. De hecho, vemos aquí una noticia también del Financial Times del gobernador del Banco Central de Holanda y sobre todo el gobernador o el Banco Central de Alemania
también están urgiendo a que se acabe con esta política de tipos de interés cero y de facilitamiento del dinero, porque al final es lo que está provocando la inflación. Ya sabéis que se ha imprimido mucho dinero, se han puesto tipos de interés bajo y eso ha provocado que si hay más dinero en circulación, pues tú el dinero que tienes vale menos, pero el efecto es que suben los precios de las cosas, no que la gente le sustraen dinero de sus cuentas. Por eso es como un impuesto silencioso que le ponen a todas las personas, pues para financiar el haber salido de esta crisis y demás. Con lo cual, las implicaciones más inmediatas es que la mayoría de la gente suele tener hipotecas, con lo cual el tipo de interés va a subir. La mayoría de hipotecas, especialmente que hay en Europa, están a tipo variable, con lo cual eso también, como decíamos antes, se va a reflejar en el consumo. En Europa, donde las hipotecas a lo mejor la gente está pagando de media el 1%, si el Banco Central Europeo en los próximos 12 meses sube los tipos de interés 2 veces o 3 veces o 4, como se hable, y suben el 1%, para mucha gente esto puede encarecer su hipoteca un 30, un 40%. No es poco y es gran parte del gasto de las familias, con lo cual eso puede tener un efecto bastante negativo, con la consecuencia de que habría ajustes de valoración en bolsa porque todos los activos en bolsa cotizan en bonos en función del bono a 10 años, ¿vale? Que está muy ligado a los tipos de interés que fijan los bancos centrales y por su consecuencia a la inflación. Con lo cual, si la rentabilidad de los bonos o la inflación sube, las valoraciones de bolsa bajan. Y, por supuesto, uno de los grandes perdedores en eventos de inflación son todo lo que están relacionado con los bonos, la renta fija, el tener liquidez en plazos fijos, depósitos del banco y demás. Es muy peligroso porque tu poder adquisitivo va a ir bajando. Sí, vas a ver el mismo dinero, pero vas a poder comprar menos cosas. Entonces la gente quiere dinero pues para poder comprar cosas. Entonces, mitigantes que se pueden aplicar, revisar las deudas, si se pueden poner a tipo fijo, mejor. Muchas veces están ofreciendo hipotecas últimamente a tipo fijo y demás, con lo cual uno ya, si hubiera ese escenario de inflación, pues incluso se vería beneficiado esos inversores o esos deudores más conservadores que dicen, no, yo no quiero asumir los riesgos de los tipos de interés a alza y prefiero una deuda a tipo fijo. Si estáis invirtiendo en bolsa, revisad las valoraciones. Ahora os voy a mostrar ejemplos de cómo se puede mitigar, de algunas informaciones interesantes que os pueden ser de utilidad para el tema de las inversiones, porque al menos es lo que yo hago en el día a día. Tenemos que gestionar estos fondos de inversión. Hemos obtenido un rendimiento neto estos últimos años del 13% neto de comisiones, pero al final pues no garantiza rentabilidad pasada, rentabilidad futura, pero entendemos o creemos que hemos demostrado pues cómo navegar estos entornos, porque en 2018-17 fue una situación similar. Y sobre todo pensad a largo plazo. Al final muchas de las crisis se pasan, siempre va a haber volatilidad en el mercado y va a haber momentos en los que haya minusvalías temporales, pero uno no puede entrar en pánico y tomar malas decisiones en esos momentos, ¿de acuerdo? La tercera gran crisis del año 2022 es lo que se llama la crisis de los chips o de los semiconductores, ¿vale? Hay una escasez a nivel global gigantesca de semiconductores. De hecho, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha calificado esta crisis de alarmante directamente. Esto es una noticia del New York Times muy reciente. ¿Por qué ha sucedido esto? Con la crisis del confinamiento se eliminó mucha capacidad, ha habido muchas empresas de chips que quebraron y hubo otras que redirigieron su capacidad productiva pues a producir lo que se demandaba en esa época, smartphones, PCs, laptops, todo tipo de aparatos electrónicos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al reabrirse la economía hay otros sectores que demandan chips y uno de los mayores consumidores de chips a nivel global hoy en día son los automóviles, porque cada vez son más tecnológicos y requieren mucho. Entonces, no hay suficiente capacidad para abastecer la demanda. Y al final ya sabéis que la economía es oferta y demanda. En el sentido de que si hay gente que ahora mismo pues quiere comprar automóviles, quiere comprar casas, quiere comprar todo tipo de cosas y no hay suficiente gente que suministre eso, ¿qué significa? Que los precios tienen que subir y la subida de precios ya sabéis que implica inflación. Y esto tiene una serie de ramificaciones más allá, como la subida de tipos de interés y demás, y todo lo que hemos hablado antes. Entonces, esto se está viendo reflejado en que el precio de los automóviles de segunda mano, como la gente no puede comprar coches nuevos porque no hay, están subiendo por las nubes. De hecho,
en el siguiente gráfico podéis ver como el índice de precios de automóviles de segunda mano en Estados Unidos se ha literalmente doblado. O sea, muchos coches que de segunda mano valían $15.000 en Estados Unidos, por ejemplo, desde un año para acá valen $30.000. Valen algunos y más que comprar el propio coche nuevo, porque no hay y la gente quiere consumirlo. Además, las personas, como les han prohibido viajar, el tema de eventos al aire libre, hay muchas cosas que no se pueden hacer y los tipos de interés han estado muy bajos, la gente tiene mucho dinero y muchos ahorros, entonces se lo están gastando pues en automóviles, en casas, muchos han invertido en bolsa, pero eso está empezando a cambiar, ¿vale? De hecho, incluso los costes de los seguros están subiendo, porque al final a las aseguradoras, cuando hay accidentes, les está costando más reparar esos coches, porque la mano de obra es más alta por la inflación, porque las piezas para reparar esos coches son más altas. Entonces, a todos los consumidores, pues ¿qué hace la aseguradora? Sube el precio a todo el mundo porque ellos tienen que seguir ganando dinero. Entonces, de nuevo, ¿qué significa? Que la gente va a pagar más por todo, por los coches, por los seguros, por los consumos, por la comida. En todo se está ramificando esa inflación. Y el problema es si ese pensamiento de inflación se arraiga en la mentalidad de las personas. Y eso dijo la Reserva Federal, que es muy peligroso, porque sí que podría provocar un escenario de inflación sostenida en el futuro. Por ejemplo, en países como Argentina está ya arraigado en la mente de las personas que hay inflación, con lo cual nunca llega a bajar y constantemente están viviendo niveles de inflación del 30 al 40%. Y la clase media de Argentina se ha visto tremendamente afectada, ¿de acuerdo? Por eso estas 4 crisis hay que vigilarlas y si no se solucionan, pues podría ser peligroso, ¿de acuerdo? De hecho, podemos ver como la gente a nivel de los mercados financieros está entrando en pánico. Esto es un informe de Goldman Sachs donde explican que se están negociando al día $1 trillón de opciones put en el mercado. Ya sabéis que las opciones put es un derivado financiero que la gente compra en bolsa y en los mercados para protegerse de posibles caídas. Entonces vemos como esta negociación que está habiendo, y nos lo está diciendo uno de los mayores bancos de inversión a nivel mundial, está en máximos históricos, ¿vale? Porque la gente está anticipándose a estos posibles problemas de cara al futuro. Entonces, las implicaciones de nuevo de esta tercera crisis es subida de precios de cualquier cosa que lleve componentes electrónicos, si analizáis, están subiendo de forma acelerada, con lo cual se traduce en más inflación, crisis de consumo y demás. Esto tiene el efecto de que además a muchas compañías se les reducen los beneficios. Aunque, ojo, ha habido alguna serie de compañías que incluso en este entorno están subiendo en bolsa y se están beneficiando de esto. Y es un buen mecanismo para proteger nuestros ahorros y nuestras inversiones. Ya a continuación os voy a mostrar unos ejemplos claros de empresas que se están beneficiando de este entorno. Incluso algunos de ellos creo que os van a sorprender bastante porque son bastante curiosos. Entonces, para mitigar este riesgo tenemos que analizar sectores que se vean beneficiados, ¿vale? Hay un viejo dicho en bolsa que dice: siempre hay un mercado alcista y siempre hay un mercado bajista en todo momento. Incluso en los peores crisis que os podéis imaginar, siempre hay activos o segmentos del mercado que se están beneficiando. Entonces, es importante analizarlos y estudiarlos. Si va a haber inflación, de nuevo lo que decíamos antes, no queda otra solución que invertir el capital para generar rentabilidad. Algunas de estas compañías, aunque se han visto reducidos ligeramente sus beneficios, todavía están dando rentabilidades por dividendo del 6, del 8, el 10%, niveles superiores a la propia inflación, con lo cual no solo te proteges de la inflación, sino que se obtiene un beneficio adicional. Y por supuesto, en entornos inflacionarios, todo lo que sea renta fija, liquidez, que a la gente se le ha vendido mucho como que esto era seguro y demás. Y sí, tú compras un bono hoy a 10.000 euros y lo vendes dentro de 5 años y te dan tus 10.000 euros. Pero es que tus gastos a lo mejor eran de 8.000 euros al año y cuando pasen 5 años a estos niveles de inflación, tus gastos pueden ser de 12.000. Con lo cual, aunque te devuelvan 10.000, estás en un déficit de 2.000 por el efecto de la inflación. Y eso es un riesgo muy grande para el patrimonio, los ahorros y el dinero de las personas. La cuarta crisis, y también tremendamente importante, es la de la energía. Todo el mundo consume energía. Gasolina,
gas para calentarnos, las empresas necesitan energía y está habiendo un déficit enorme provocado por una serie de factores que os voy a mostrar. Aquí podéis ver cómo además al problema de la crisis energética se le han unido a las tensiones en Oriente Medio. Hemos visto conflictos en Abu Dhabi, en Arabia Saudí y el tema de Ucrania y las tensiones que hay con Rusia, que es uno de los mayores productores de energía a nivel global. De hecho, vemos que en el último año el precio del petróleo ha pasado de $59, el otro día hizo máximos en casi $94. Eran niveles que no se veían desde hace 7 años, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente porque durante estos años se ha desincentivado la extracción de petróleo, ¿vale? Se consideraban energías sucias y demás, y entonces los costes de financiación a proyectos de exploración y extracción de petróleo pues se han visto muy penalizados. Sin embargo, el mundo ha seguido consumiendo lo mismo, que son unos 100 millones de barriles diarios. Entonces hay un déficit de que se producen menos barriles de petróleo o de gas de los que realmente se consumen. Y el tema de las energías renovables, como tienen un coste superior y no son tan predecibles, dependemos de que haya sol, de que haya viento, pues no pueden suplir ese déficit que hay. Si además a eso le unimos estos problemas geopolíticos que ha habido, pues está generando unos costes tremendos. Y yo al menos estoy en el día a día de las empresas, veo los resultados que publican las empresas que tenemos en cartera, en True Value, y todas te dicen lo mismo. Se nos están comprimiendo los márgenes de beneficio porque los costes energéticos no paran de subir y es algo que está fuera de su control. De hecho, podemos ver aquí como los costes de la electricidad no solo está pasando en Estados Unidos, que en Estados Unidos el coste de la gasolina es tremendo y afecta mucho a la economía porque la gente consume muchísima más gasolina que en Europa, porque todo el mundo se desplaza con su propio coche, son coches que consumen más y demás. Entonces, en Europa el coste de la electricidad es muy importante y vemos cómo estaba en niveles de 40, 60 y en este índice se ha ido a niveles de 200 en los últimos meses, o sea, ha multiplicado por 5 veces, por 4 veces el coste de la electricidad. ¿Esto qué significa? De nuevo, inflación y menor renta disponible para los consumidores porque se les va en pagar suministros en vez de en consumir pues en restaurantes, en salir de ocio, en ropa y automóviles y demás, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos que os decía antes de empresas o industrias que se han visto beneficiadas. Ya sabéis que todo lo que vemos en el canal es educativo, informativo. Mi objetivo no es que invirtáis en estas acciones, sino que aprendáis con ejemplos prácticos de cómo invertir con un cierto conocimiento en bolsa y no ser turistas de la bolsa. Ya sabéis que invertir en bolsa pues tiene riesgo de volatilidad, de mercado y que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el sector del transporte, obviamente, a todas las empresas, si le están subiendo los costes de transporte, ¿quién está ganando dinero? Pues las propias empresas que transportan cosas. Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar. Las aerolíneas y demás están en una situación muy complicada y son negocios de baja calidad. Pero, por ejemplo, en esta lista que he extraído del índice de transporte del Dow Jones, hay empresas de muchísima calidad que han tenido rendimientos estupendos los últimos años, como C.H. Robinson, es una empresa de mucha calidad, Expeditors International, es una compañía muy interesante porque ellos no poseen los camiones, simplemente ponen en contacto empresas de transporte con empresas que necesitan transportar cosas y hacen un margen de beneficio sobre lo que cuesta el transporte, con lo cual, si antes el coste de transporte eran 100 unidades y ahora por la inflación es 150 y ellos tenían de costes 80 y ahora tienen 120, ahora ganan 30 unidades y antes ganaban solo 20 por el efecto de la inflación. Entonces, por ese motivo han tenido muy buen comportamiento en bolsa. JP Hunt es también una empresa excepcional del sector del transporte. Luego las aerolíneas pues vemos que ya no tanto. Por ejemplo, Warren Buffett ha invertido mucho en empresa similar a Union Pacific, que es de transporte ferroviario, que también ofrece un coste muy bajo de transporte y muy predecible. Y por eso estas acciones también lo han hecho bien durante los últimos años y se están beneficiando de todos estos cuellos de botella y de falta de oferta en el sector del transporte, ¿vale? De hecho, un caso concreto de una compañía que en su día invertimos en ella y que nos fue bastante bien es Transforce International. Es una pequeña compañía de Estados Unidos, cotiza bajo el ticker TFII y vemos cómo desde que inició esta crisis del año 2020 no ha parado de subir en bolsa porque es el momento en el cual han estado subiendo las tarifas.
vemos cómo ha pasado de niveles de $30 a más de $100. Es una pequeña compañía de Canadá, pero está muy bien gestionada. El fundador tiene muchas acciones y crecen a base de comprar pequeñas compañías de transporte que están mal gestionadas y les aumenta los márgenes de beneficio. Y están teniendo obviamente el viento de cola de que las tarifas de transporte están aumentando y ellos se están beneficiando enormemente. Luego tenemos en el sector de chips o semiconductores. Podemos invertir a través de acciones, pero también muchas veces el mercado nos ofrece ETFs, que es una cesta de acciones de empresas de semiconductores o de chips que cotizan comprando una sola acción, pues eres dueño de un conglomerado de esas empresas que cotizan. Entonces no corres el riesgo de que una de esas empresas vaya mal y justo tú has invertido en esa, sino que si tienes una cesta de 10, 20 acciones a través de este ETF, pues si el sector va bien y se beneficia, pues va a subir. Entonces, vemos también que estos años ha pasado de cotizar a $140 a más de 460, el famoso índice, el SOX, ¿vale? Este es el ticker con el que cotiza. Y vemos también desde que inició esta crisis ha tenido un comportamiento alcista bastante importante. Después tenemos empresas a nivel particular de fabricación de chips. Por ejemplo, Micron Technology fabrica las memorias RAM, ¿vale? Que veis, o estas memorias que van en los USBs que usa todo el mundo. Esto al final es un oligopolio de 3 compañías a nivel global. Una de ellas es Samsung. La gente piensa que Samsung gana dinero fabricando smartphones o televisiones y demás, pero no, el 60% de sus beneficios viene de fabricar estos microchips. Y esto es un oligopolio con esta empresa, con Micron, y otra empresa que se llama SK Hynix, ¿vale? Que es coreana también, ¿vale? Entonces, como el precio de estos componentes está aumentando, estas empresas se han visto beneficiadas. Y vemos como aquí Micron, desde hace unos años que cotizaba a niveles de 20 o $30, pues se ha ido a casi al triple de valoración. Vemos que todavía cotiza un rango de valoración incluso inferior a la media de la bolsa de 13 veces beneficios, ¿de acuerdo? Y al ser un oligopolio, pues normalmente estas 3 empresas controlan toda la oferta que se produce, que ahora es baja, y como los precios están subiendo, pues los precios a los que venden estos chips que fabrican pues está subiendo, y por eso su comportamiento los últimos meses o el último año y medio pues está siendo muy bueno. De hecho, hay otras empresas también beneficiadas. Por ejemplo, está TSMC, que es la mayor productora de fabricación de microchips a nivel global. Para que os hagáis una idea, esta empresa le fabrica los chips a empresas como AMD, a Apple y a otros grandes fabricantes de tecnología. Tienen subcontratada su producción con esta empresa. Con lo cual, si el coste de fabricación o de venta de estos chips sube, esta empresa se está viendo directamente beneficiada, y por eso también su comportamiento en bolsa ha sido bueno. Y luego hay una serie de beneficiados del tema de la crisis de los chips menos evidentes, que serían las empresas de automóviles. Por ejemplo, General Motors o las acciones de Ford, ¿vale? Que históricamente no habían tenido muy buen rendimiento porque eran negocios malos, cíclicos y demás. Ahora, como no tienen chips para producir coches, que uno podría pensar, no, pues es malo, ¿no? Porque no puedes producir, no puedes vender productos. No, está siendo al revés. Ellos producen, a lo mejor están produciendo un 20% menos de automóviles porque no tienen suficientes chips, pero ¿qué han dicho? Oye, vamos a subir el precio. Han subido mucho los precios y la gente no está oponiendo resistencia, siguen comprando los coches. ¿Qué pasa? Que de esa forma los márgenes de beneficio les han subido tremendamente, con lo cual también suben los beneficios por acción. Y ya sabéis que en bolsa el comportamiento individual de las acciones está ligado enormemente a esta evolución de beneficios por acción. Por eso las acciones de General Motors, de compañías como Ford, incluso Tesla, que también está sufriendo la crisis de los chips, están aumentando. ¿Por qué? Porque han subido el precio y eso compensa de sobra el aumento ligero que han tenido en esa línea de costes, porque para ellos el coste total de los chips no es muy alto. Entonces, aunque se doble el precio de los chips, no influye tanto. Sin embargo, si dicen, oye, el automóvil en vez de valer $20.000 ahora vale $25.000 y la gente lo está pagando, pues perfecto. Y luego hay compañías de venta de coches de segunda mano o utilizados, que son empresas como CarMax, que es una de las mayores empresas de Estados Unidos de venta de coches de segunda mano. Entonces, todo el inventario que tenían de coches ahora de repente vale el doble, ¿vale? Porque ellos ya les habían comprado en el pasado con precios más bajos y ahora lo están vendiendo a precios muy inflados. Con lo cual,
han tenido un buen rendimiento en bolsa. Lo curioso de CarMax es que como es una compañía de mucha calidad, estos años atrás también, incluso no habiendo tenido esta ventaja, también ha tenido un buen desempeño en bolsa, porque tiene una serie de ventajas competitivas a nivel de escala, de imagen de marca, de reputación ante el cliente, que no quieren que le estafen con un automóvil y demás, y que pues ciertamente es una compañía que se ha visto beneficiada. Y luego respecto al tema del sector de energía, ahora os voy a enseñar un listado de empresas de energía muy interesantes y una de ellas que nosotros alguna vez hemos considerado ha sido Canadian Natural Resources, que cotiza bajo el ticker CNQ. Esta es una de las mayores productores de energía de Canadá. Y es una de las empresas mejor gestionadas. Podemos ver cómo desde que empezó esta crisis energética y los precios al alza de la energía, sus acciones han pasado de $36 a $67. Casi han doblado, más los dividendos que ha ido dando entre medias. Y vemos como este año han empezado con un signo alcista, cuando muchas de las acciones que hemos visto afectadas por estos problemas, por estas 4 crisis, pues han tenido minusvalías muy grandes desde inicio de año. Vemos además cómo está cotizando a una valoración más baja que en su media histórica de tan solo 9 veces beneficios. Esto implica una rentabilidad actual per 9, ya sabéis que equivale a una rentabilidad del 11%, es como la inversa. 1 entre 9 y por 100 pues nos da esa rentabilidad actual de las acciones. Y ya sabéis que en entornos de inflación tenemos que invertir en activos que vayan a tener un rendimiento superior a la inflación. La inflación es del 7, pues hay que buscar cosas que vayan a revalorizarse o que tengan una rentabilidad implícita en función de la valoración a la que cotizan superior a esto. Además, también adicionalmente a esa valoración, pues ofrecen una rentabilidad por dividendo del 3%. ¿De acuerdo? Entonces, al final, si los precios del petróleo suben y como los costes de estas compañías son bastante estables, acaban expandiendo mucho sus márgenes de beneficio y están ganando muchísimo dinero en el entorno actual, pero una cantidad de dinero increíble. Históricamente nosotros en True Value también hemos tenido una compañía que se llamaba IPCO, que era es International Petroleum Company. Esta compañía, a los niveles actuales del petróleo, estaría cotizando a niveles de 4 veces free cash flow. ¿Vale? Solo 4 veces. Esto es una rentabilidad implícita en el entorno actual, si los precios no cambian y tal, del 25% respecto a los beneficios capaces de producir la compañía en el entorno actual, para que nos hagamos una idea. Y eso que las acciones han subido. En poco tiempo también han pasado este último año de 20, 25 coronas, el último año y medio, a niveles de 60 coronas. De hecho, aquí tenéis una lista de empresas del sector energético muy interesante, porque no solo es pensar que se van a beneficiar empresas que extraen energía o petróleo o gas y demás, sino que hay otra serie de compañías. Están compañías integradas, que son compañías como Shell o Total o BP, por ejemplo, que poseen la parte de extracción, la parte del refinado de la energía de petróleo o de gas y de la distribución a través de gasolineras y demás. Con lo cual, esas empresas se benefician. Tenéis aquí empresas de solamente exploración, ¿vale? Hemos hablado antes de Canadian Natural Resources, por ejemplo. Tourmaline Oil está considerada como una de las empresas también mejor gestionadas del mercado y que históricamente ha tenido una buena rentabilidad. Luego también hay empresas que se benefician de que proveen servicios de ingeniería, de apoyo, de suministros, de piezas, componentes que hacen falta para extraer energía. Y, por ejemplo, Schlumberger o National Oil Barco son compañías que le proveen a estas empresas pues, de los típicos tubos que veis para sacar petróleo, de consumibles industriales, de todo lo que necesiten, de generadores de energía para cuando están en sitios remotos, o incluso hay otras empresas que les proporcionan como servicios de alojamiento a los trabajadores del sector de energía porque están en regiones remotas y hay que montar como mini ciudades en mitad de la nada. Pues esas empresas también se están beneficiando. Luego está aquí lo que aparece técnicamente como el midstream, que son las empresas que refinan petróleo o gas y lo convierten en pues derivados como el queroseno, el gasoil, la gasolina, etcétera. Entonces, esos son industrias químicas, pero que al final hacen un margen de beneficio, porque de nuevo, si lo que venden ellos, la gasolina, pues sube un 50%, sus beneficios también suben un 50%. Entonces, hay muchas de estas muchas de estas compañías de transformación o de refinería, como Chinery Energy. Incluso esta empresa se dedica al gas natural licuado, que es una energía que se considera casi limpia, es de lo menos contaminante, contamina pero muy poquito,
y que el gas licuado natural es uno de los sectores que mayor crecimiento se espera. Entonces, una de las regiones donde más gas hay en la actualidad es con todo el tema del shale gas en Estados Unidos. Y como Estados Unidos tiene superávit de gas, lo que está haciendo es exportarlo a un precio mayor al resto del mundo. Y hay que hacer un proceso químico para poder transportar ese gas en barcos metaneros y demás. Entonces, la empresa que tiene el monopolio o prácticamente una situación dominante de mercado es Chinery Energy, porque ya ha construido todas las infraestructuras en los puertos de exportación y eso va a hacer que en los próximos años se beneficie y, por supuesto, en el entorno actual pues también. ¿De acuerdo? Luego hay empresas de distribución eléctrica, las típicas compañías eléctricas, pues al final acaban subiendo los precios a los consumidores y también se van a ver beneficiados, ¿de acuerdo? Por esta crisis energética. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo, que os ayude a tomar informaciones de más calidad. Es bastante preocupante el tema de la reunión de emergencia que ha hecho la FED y veremos en los próximos días o semanas cómo evoluciona la situación, pero desde luego que es por una situación de crisis que se está viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, si os ha gustado el vídeo, me podéis dejar un comentario o un like y así seguiremos creando contenido similar en el futuro. Y antes de despedirme, simplemente eso, invitaros a los que queréis aprender a invertir con un profesional, con una formación de calidad, con unos resultados demostrables como los que hemos generado en True Value y de la mano de un profesional que tiene una licencia pues, para gestionar dinero de manera oficial, podéis apuntaros en el link que encontraréis en la descripción. Además, hay un periodo de prueba de 15 días, si tú no estás contento puedes reembolsar, sin letra pequeña y demás, para tratar de hacerlo lo más accesible a todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que nada más, un saludo y buena inversión.